Y voy a abrir la cámara. Bueno, muy buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por asistir. Este espacio está destinado para el tema del proyecto que vamos a llevar a cabo, continuación de lo que estamos especificando la clase del día de ayer, que estamos llevando paso a paso. Bajo ese orden de ideas, entonces, quiero realizar la aclaración de la cita que se presentó para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí vamos a encontrar entonces la fecha 288, 28, 47 y 28, 91, 004. En este momento me estoy desplegando lo que es el apartado de estas fichas para el proceso de aclaración. Vamos a crear el apartado de anuncios, en este caso la ficha 288, 28, 47, para que quede constancia en la grabación. Y aquí también. No. Entonces se citó hoy 21 de febrero a las 8 de la noche. Bien, vamos a continuar con el tema de estas evidencias, continuar con el proyecto que les estaba comentando, que la idea es que es un preámbulo que ustedes puedan observar sobre ello y sobre esta misma les van a realizar las ampliaciones sobre lo que requieran. Bajo ese orden, esto se presenta aquí para la ficha 288, 28, 47 y asimismo, perdón, para aclaración en el tema, sesión técnica fase número 23 de ejecución para la ficha hoy 21 de febrero a las 8 de la noche para la ficha 2891004. Bien, habiendo aclarado este tema, voy a continuar con lo especificado. Estamos trabajando el index, bien. Ya tenemos directamente aquí el bienvenido. Vamos a ir con el tema de la siguiente página implementar, que entonces vendría siendo lo que es la navegación. Bien, toda la parte de navegación. Entonces, en este apartado, la parte exterior, vamos a crear un pequeño archivo que se va a llamar navegación.php. Entonces aquí, disculpen, vamos a iniciar con nuestro proceso. Y bueno, vamos a omitir esto, vamos a hacerlo de una manera distinta. Entonces vamos a adicionar un nav, punto, para adicionar una clase que se va a llamar navbar. Listo. Y esta misma, entonces nos va a cerrar todo lo que nosotros vamos a realizar aquí. Esto es puro código o etiquetas HTML para lo que nosotros queremos hacer. Navbar, expand-lg, expand. Bien, y vamos a encontrar aquí entonces también navbar-li, pht, que es navbar light, y bg, que es background, entonces va a ser light. Bien, vamos a ver en qué nos resulta este pequeño apartado. Bueno, él por sí solo como tal, vamos a reload server y no va a tener gran cosa realmente. ¿Listo? Luego, aquí vamos a identar. Vamos a adicionar lo que es básicamente un div. Pero al interior de este div va a tener una clase en específico que se va a llamar collapse. ¿Listo? Y navbar. ¿Listo? Guión collapse. Disculpen. Solo deja una clase como tal. Entonces navbar collapse. Y entonces llevamos acá navbar collapse. Bien, vamos a adicionarle la diferencia de los demás, vamos a adicionarle por el momento una ID que se va a llamar navbar supported content. Vamos a guardar.
Entonces tenemos nuestra herramienta aquí. El elemento a utilizar aquí, vamos a este. Bien, y a cerrar con comillas acá. Como tal. Bien. Algo faltó. Entonces, perdón, vamos a eliminar este, vamos a adicionar acá, un cierre. Bien, y luego sí, cerramos el div. Ah, sí, listo. Bien, recuerden que esto es la implementación de muchos de los elementos que se encuentran en el framework gráfico que nosotros vamos a utilizar, denominado Bootstrap. Entonces, como lo vamos a llamar en otro apartado que realmente sí tiene Bootstrap implementado, entonces este mismo lo va a ejecutar. Bien, luego encontramos lo que es una lista ordenada, bien, con una clase, perdón, denominada navbar, nav va a contener otra que también se va a llamar mrout, bien, margen automático. Vamos a irnos acá, a finalizarlo. Bien, vamos a ir guardando. Un LI, punto, entonces nav-item, listo. Ah, perdón, disculpen, nav-item, no en mayúscula. Nav-item, item, y active. Cerramos acá. Este IO básicamente es un list item o lista, ítem de list. Listo, es un ítem de lista. Vamos a ir guardando dentro de lo que nosotros vamos a ir realizando en este DLI. Bien, vamos a dejar un enlace que va a tener una clase que se va a llamar, entonces, nav-link. Y este me va a redirigir al index.php, bien, al documento principal, para que se pueda manipular. Aparte de eso, entonces vamos a adicionar aquí inicio como elemento gráfico. Y si lo deseo así, vamos a colocar un span. ¿Listo? Con una clase definida y esta clase va a ser sr. Guardamos como tal. Vamos a colocar aquí current o básicamente actual. Esto en este ley. Vamos a cerrar acá. Bien. Una vez implementado esto, entonces pues deberíamos pasarlo rápidamente realmente como tal, pero voy a ir paso por paso. Voy a crear aquí otro list item o ítem de lista, pero este list item, disculpen, va a tener una clase, ahí la clase manual, va a tener una clase que se va a llamar, entonces navitem, y va a tener otro que se llama dropdown. Vamos guardando, y aquí, entonces, un enlace con una clase que va a ser navlink, y este va a tener otra que se va a llamar drop toggle, sí, creo que es así, toggle. Bien, estas clases vienen definidas por el framework gráfico, listo, va a tener un href que no va a apuntar a ningún lado. Bien, y obviamente por ser un enlace, entonces va a tener un elemento en el cual de texto como tal que vamos a adicionar. Sin embargo, por el momento vamos a adicionar más características. ¿Listo? Entonces, ID, en este caso, se va a llamar navbar prompt
drop down. Y aquí lo vamos a tener, es con especificidad role, entonces vamos a colocar boot. Son los roles específicos de este tipo de enlaces. Bien, una vez aquí implementado este apartado, entonces vamos a darle un pequeño espacio. Agreguemos aquí, se me fue este. Hay una herramienta que nos organiza todo este código, pero realmente no me gusta utilizarla porque puede llegar a dañar otro, sobre todo que tenemos una capa lógica. Bien, entonces, básicamente es un botón. Bien, vamos a seguir adicionando elementos. ¿Listo? Entonces, data, toggle. Entonces, vamos a decirle que va a ser drop down. Drop down. Aquí en esta parte del drop down vamos a también colocar área, guión. Tiene un pop-up. Bien. Entonces lo que va a ser verdadero. Y aparte área, guión, expanded. Bien. Continuar aquí sobre esta línea. En esta apartado, entonces área expanded. Vamos a colocarle a hacer false. Vamos a cerrar. Mira. Si nosotros somos concisos, entonces, por ejemplo, buscamos acá, en este apartado, área expanded, inmediatamente me dice, bueno, esta es una propiedad. ¿Listo? Si básicamente nos dice que va a ser focusable, interactivo y controlar toggles and visibility object, básicamente nos da la opción, perdón, de que se realice este proceso. ¿Listo? Como una caja que se va a desplegar y directamente la va a apuntar y va a tener un elemento en el cual ya está enfocado, ya está definido, si podemos decir de esa manera, u oprimido, y generar una lista en particular que yo requiera. Bien, entonces esas son características como tal, es un enlace, sigue siendo un enlace como tal. Vamos a colocarle aquí sistema, por ejemplo, no sé, PQRS. Bien. Bien, de una vez terminado este enlace, entonces nosotros vamos a proceder a realizar varios elementos acá, ¿sí? Ya tenemos dos list item del mismo nivel, bien, y tenemos una lista desordenada. Una vez obedeciendo esto, vamos a realizar un proceso muy particular. Esto incluye el hecho de generar un div. El tema es que vamos a ir colocando todos uno dentro del otro, ¿bien? Todos uno dentro del otro. En este caso, entre la lista desordenada, vamos a colocar, disculpen, un div. Entonces vamos a colocar un div, pero este va a tener una clase que se va a llamar dropdown. Bien, menú. Disculpen. Div. Dropdown menú. Listo. Vamos aquí, área. Listo. Label, que es básicamente etiqueta. Área label. Vamos a hacer un guión. Va a ser igual. Hay unos comillas. Listo. Navbar dropdown, que es esta. Tiene que ir especificado con los mismos nombres, así como se están escribiendo con el fin de que se pueda perdón, utilizar. Bien, de aquí vamos a una A o un enlace punto. Ese enlace va a tener nav link. Bien,
Pero aparte de eso, o link de navegación, perdón, va a tener drop down guión toggle. Bien, drop down toggle común en las clases allí implementadas. Este enlace no nos va a llevar a nada, quiere decir que realmente va a ser más un elemento gráfico. Bien. Luego, igual que en este, entonces navbar dropdown. También copiamos este porque lleva el ID. Listo, ya lo tenemos ahí. Y el rol. ¿Por qué en este no confunde? Ah, sí, mira, roll button. Los roles que se necesitan acá, entonces control S. ¿Listo? Una vez implementado este enlace, vamos a irnos acá a la parte interna del enlace, no lo que ustedes sacaron de, o nosotros acabamos de digitar o implementar, sino básicamente lo que se requiere. Perdón, usuarios. ¿Listo? Entonces, por aquí hay un apartado que es Data Toggle, área hash pop-up, listo, por ejemplo, y área, y conservan los mismos valores. Bien, ya tenemos este apartado de usuarios. Vamos a colocar otro div. Este va a tener una clase que se va a llamar dropdown, ¿listo? Guión menú tabular. Bien, perfecto. Luego encontramos aquí área guión label, ¿listo? Label. Pero entonces aquí vamos a cambiar un poco lo de este elemento. ¿Listo? edb y vamos a colocarle aquí, perdón, en este mismo, vamos a colocar aquí este, vamos aquí a este apartado, vamos a colocar, ¿qué es realmente lo que hace este elemento? Entonces mira, aquí nos indica que por ejemplo, si yo llego a colocar este y coloco el valor, va a ser trig options, pero entonces radio group, para agrupar todo un elemento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí showtop, lbl-btn, se le asignan los ID y tenemos un título que va a ir vinculado directamente con un botón. ¿Listo? Nos dice, bueno, si tengo dos clases, bueno, tengo mi clase, pero tengo adicional la propiedad área label ID. ¿Listo? Label ID. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar los dos ID y los vincula. ¿Listo? Los dos vincula. Para ello, entonces, ¿yo qué requiero? Vamos a colocarle navbar, este que se encuentra aquí, como tal. Bien. Ese es el que se encuentra allí, especificado para este div. Bien. Vamos a continuar. Yo aquí voy a hacer algo muy sencillo. Lo único que tengo que hacer en especificidad, si ustedes observan, tenemos ya entonces el título, sistema P, ejemplo PQRS, y tenemos ya un usuario o básicamente un cliente. Entonces, este mismo vamos a ir a tratar de modificarlo. Navbar dropdown ya lo tenemos especificado dentro de nuestro div. Bien. Bien, tenemos usuarios. Este pequeño div. Y este al mismo tiempo, entonces aquí, que va dentro de, el cierre de un enlace, pero va dentro de un div, o sea que es hijo de ese div. Vamos a adicionar dos enlaces. Un enlace punto dropdown, bien, guión menú. Bien, ese es uno de los elementos que voy a utilizar. Perdón, ítem. De los ítems que voy a utilizar acá.
El href entonces nos va a dirigir a formulario. Bien. Formulario.php. Tengan en cuenta que estamos en este momento acá en navegación, nos encontramos al mismo nivel, entonces no habría ningún tipo de inconveniente al referenciarlo. Entonces vamos a ir aquí a registrar paciente. ¿Listo? Elemento o funcionalidad muy importante. Luego, otro enlace. Yo como ya lo tengo aquí, simplemente lo copio y lo pego. Listo. Registrar paciente. Pero esta vez nos vamos a ir a listar. ¿Listo? Listar para el piso paciente. Punto. PHP. Bien, este va a ser directamente el enlace que nos va allá. Nos falta crear listar paciente. ¿Listo? Vamos a colocar consultar pacientes. Vamos a ir guardando. ¿Listo? Ya, listo, lo tenemos realizado. Ahora este mismo lo que yo hago es acá a través del index llamarlo. ¿Listo? Entonces vamos aquí al index y yo lo que hago es realmente hacer un llamado en particular a ello. Bien, entonces vamos a colocar un div, no tiene clases ni nada, como más para el elemento gráfico lo que nosotros tenemos que realizar. Y ahora sí, PHP. Y cerrando, que PHP tiene esa buena costumbre. Include, déjenme pensar un segundito, include, y vamos a abrir acá, cerramos acá. Aquí nos va a obligar entonces a irnos al recién creado navegación.php. Listo, completico. Vamos a ir acá, reload server, listo, tenemos bienvenido. Sistema ejemplo PQRS, inicio. Bueno. No hemos terminado, pero realmente hay algo que me preocupa en este apartado porque veo que hay directamente un elemento que no se está comportando como debería, aún esperaría que se comportara. Sin embargo, pues hay que realizar la respectiva revisión de qué es lo que está sucediendo en el index. Vamos a ver acá, Relative Project. Listo. Vamos a cerrar estos elementos. Vamos a guardar. A guardar, a guardar y reload server. Listo, esta imagen está demasiado grande. Pero ahí vamos directamente en lo que nosotros tenemos que ir implementando. Vamos a navegación, lo que ha sucedido. Aquí debería irnos a formulario, registrar al paciente y consultar al paciente. A ver cómo se comporta este elemento como tal. Aquí está, sistema de QRS, usuario, registrar pacientes. Ya nos lleva acá a index. Y aquí está index.php, usuarios, registrar pacientes y consultar pacientes, registrar pacientes. Vamos al inicio, sistema de QRS, consultar pacientes, que nos falta adicionar ese consultar pacientes dentro de lo que nosotros vamos a realizar, pero te presenta errores. ¿Listo? Obviamente va a presentar errores este consultar paciente, o es denominado también listar pacientes. Aquí está, bueno, este es de otro. Pues vamos a ir esperando, vamos a ir implementando. Bien, seguimos ahora con listar pacientes. Para listar pacientes también es en PHP, este es un poquito extenso y aquí es donde realmente vamos a empezar a integrar elementos un poco menos superficiales, ¿sí? Que son directamente lo que es PHP y algo de incrustación sobre JavaScript. ¿Listo?
Entonces vamos a ir definiendo esto. Clic derecho, listo, nuevo archivo. Dentro de este proceso, entonces vamos a colocarlo, listar barra el piso paciente.php. Listo, tenemos listar paciente.php. Esto sí lo vamos a hacer completo, permítame un segundo. Y uno de sus compañeros sobre el tema de las sesiones. Informando que ya nos encontramos en sesión. Haciendo esa aclaración. Bueno. Bueno, aquí realmente vamos a irnos directamente a nuestro amigo Bootstrap. Listo. Vamos acá a Bootstrap, acá hay un enlace y vamos a crearnos todo esto. Listo, vamos a, este es un documento. Permítame un segundo. No, me lo traje de Bootstrap. Bootstrap CDN, listo, aquí está. Vamos a tratar de crearnos el enlace, el stack. Es en la versión 5.33. Aquí está también Bootstrap, que es alterno a Bootstrap, muy parecido. Estoy buscando uno que sea... Aunque ustedes pueden buscar otros. ¿Listo? Hay unos temas aquí. Cada uno tiene su enlace. Bueno. Yo voy a colocar uno acá. Copiamos. Y realmente nos vamos acá. Document title. Vamos a colocar aquí este. Y listo. No le hacemos crear. Vamos a trabajar en el body. Y en el body entonces vamos a tratar de implementar lo siguiente. Este es un poquito larguito, entonces yo creo que vamos a dejar unos elementos acá. Primero que todo, un enlace, ¿listo? Y este nos va a indicar, ¿verdad? Vamos a colocar de una vez en la clase que va a ser nav-link. ¿Listo? Nav-link. Y el href fue la referencia. La referencia entonces va a ser a index.php. Bien, va a ser a index.php y vamos a colocar aquí. Permítame un segundo. Nos devuelve al inicio, simplemente navegabilidad. Vamos aquí a colocar un div.container. Bien, una clase container y este div, entonces lo vamos a dar acá. Vamos a crear ahora una tabla. Bien,
entonces la etiqueta table.table, pero tiene entonces table border. Dentro de la table podemos tener filas o columnas, ¿listo? O encabezados, entonces take head, vamos a colocarlo aquí dentro del encabezado, entonces vamos a colocar un row, ¿listo? O tr, y un th, bien, th en particular, que no va a llegar, entonces vamos a colocar consecutivo, y vamos a ir, hay una combinación de teclas para duplicar esto, permítame a ver si yo lo encuentro, sí, es este, es Shift Alt hacia abajo, ¿listo? Pues, tipo documento, número de documento, bien. Yo creo que ya llegó sus compañeros, entonces vamos a darle ingreso. Este número de documento que se encuentra ahí. Entonces, fecha de nacimiento. Entonces, vamos a necesitar más. Shift Alt hacia abajo. Nombre, apellido, sexo y acciones. Vamos acá. Nombre, apellido, sexo y acciones. ¿Listo? Vamos a guardar. Vamos bien. Cerramos el t-head, cerramos el table. Ah, no, perdón, el table no. Entonces vamos aquí a t-head. Después del t-head vamos a adicionar un t-body o cuerpo de la tabla. Vamos a adicionarlo un poquito antes, al mismo nivel de table. Entonces t-body. Este t-body, entonces aquí al final. Bien. El t-body va a tener un ID. Vamos a colocarle un ID que se va a llamar tabla persona. Esta ya es una clase que es definida a través de CSS, por eso tenemos la carpeta llamada CSS. Bien. Bueno, aquí viene ya un lenguaje de programación implementado. Entonces es importante que digamos lo que le tengamos muy claro. La incrustación de este. Entonces aquí signo de interrogación, PHP, vamos a cerrarlo. El cierre o la asignación o la utilización del código PHP. Sin embargo, entonces aquí vamos a adicionar ciertos elementos. Tenemos las rutas relativas como tal y unas rutas específicas que vamos a utilizar. Para ello, entonces yo necesito empezar. Voy a incrustar aquí un código que no debería ser así, pero yo lo quiero mostrar de esta manera. ¿Listo? Acá hay una carpetita que se llama PHP, por el momento se encuentra vacía. ¿Listo? Sin embargo, vamos a implementar una conexión a base de datos. Entonces, vamos a colocar un nuevo archivo dentro de la carpetita, se va a llamar conexión.php. ¿Listo? Este tipo de conexiones después iremos a cambiarlo. ¿Listo? La idea es cambiar este tipo de conexión por otra. ¿Listo? No quiero entrar de más adelante en detalles para realmente empezar con un tema teórico y luego irnos a lo más práctico. En este apartado, entonces, es importante que nosotros empecemos a definir que esto ya es un lenguaje de programación. Perdón. Estoy con un teclado diferente al habitual. Fin, listo. Entonces aquí vamos a colocar, primero que todo, esto ya es código PHP, vamos a definir una constante. ¿Listo? Con la palabra reservada const y luego el nombre de la constante, vamos a colocarle server. ¿Listo?
y entre comillas le vamos a colocar localhost. Este va a ser directamente una constante. Va a haber otra que se va a llamar db, que hace alusión a base de datos. El nombre de la base de datos entonces se va a llamar centro. Luego otra constante, bien, que se va a llamar user. Este user vamos a colocarle root, bien, root. Otra constante que se va a llamar pass de password, y el password va a estar vacío por el momento. Y otra constante que se va a llamar con espacio la codificación UTF-8. Bien, vamos a colocar aquí la codificación, va a ser UTF-8. Si nos realizamos la tareita por acá, o bueno, eso es acá, vamos a decir, uy, creo que es UTF-8. UTF-8. Bueno, UTF-8 es una codificación de caracteres, es básicamente una asignación codificada de caracteres. ¿Listo? Una asignación específica de ello. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de bits, básicamente, o de bytes que permite. UTF-8 es la más baja, la más sencilla, la que menos caracteres tiene, pero nos presenta una mayor compatibilidad específica entre idiomas y otros símbolos que pues realmente no podemos asociar directamente, que muchas de las máquinas o todos en el mundo lo vayan a asociar, específicamente los navegadores. Entonces, por eso se utiliza en términos generales el UTF-8. Bien, aparte de eso, vamos a colocar una otra constante que se va a llamar Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD. Y aquí, entre comillas, vamos a colocar específicamente que vamos a utilizar MySQL como base de datos, como sistema gestor de bases de datos, y va a tener un host. Dos puntos nos hace alusión a un puerto. ¿Listo? Punto. Este punto, después de esas comillas, es básicamente la concatenación entre un conjunto de caracteres que ya van en estas comillas. ¿Cuáles son esas comillas? MySQL host. En PHP, básicamente, se pueden declarar en este caso variables o constantes sin necesidad de declarar su tipología de dato. ¿Listo? Esto tiene un nombre que es básicamente lo contrario que sea fuertemente tipeado, es débilmente tipeado, digamos de esa manera, de tal manera que la tipología de datos simplemente se van asignando a medida que va transcurriendo o en tiempo de ejecución del programa. Perdón. Entonces, él va haciendo reservorios o espacios de memoria, pero entonces, a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo Java, él va a decir, bueno, yo necesito una variable. Listo, pero dígame primero y antes que todo, antes de crear la variable, de qué tipo es. ¿Listo? ¿Qué tipo de valor se lo va a asignar? Si es un entero, si es un decimal, no un carácter, o si es un tipo de dato que no es primario, sino básicamente una clase. Exceptuando string. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a colocar server. ¿Bien? Punto. Vuelvo y concateno. Punto y coma. Vamos a colocar, en este caso, db name. ¿Bien? O nombre de la base de datos. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Igual, entre comillas, punto, y ya sabemos que el nombre de la base de datos está acá, entonces db en mayúscula. Por eso lo coloqué en mayúscula. Aquí, luego, abro paréntesis, coloco charset. ¿Cuál es el conjunto de caracteres que voy a utilizar? En este caso, mi sistema de gestor de bases de datos. Punto, y ya sabemos que hay uno que es UTF-8. Y aquí cerramos este apartado. Vamos a guardar. Bien, aquí tenemos un error. Bueno, aquí me falta un punto y coma. Correcto, y aquí ya hemos definido los parámetros para nuestra conexión de bases de datos. No es la conexión en sí. Luego llamamos la clase. ¿Listo? Se va a llamar dbConexión. Esta la voy a crear de algún lado. ¿Listo?
no me haga eso. Usted sabe que es una clase. Vamos a declarar protected. ¿Qué es protected? Básicamente, eso es una de las medios que se presta en un lenguaje de programación para definir la accesibilidad de una constante, de una variable, inclusive de una clase. ¿Listo? O de funciones en este caso, métodos. En este caso, como se encuentra protegida, y si ustedes observan en la línea número 10, mencionamos lo que es class y el nombre de la clase que se llama dbConexión. ¿Listo? Esta conexión en alguna parte del programa se va a implementar. ¿Listo? En alguna parte del programa se va a tener que implementar. De tal manera que lo que yo voy a decir es que voy a definir dentro de la clase, las funciones deben estar dentro de una clase. ¿Sí? Por ejemplo, el estudiante cumple una función. La función es propia del estudiante, siendo estudiante una clase. Y recuerden que una clase viene del concepto de entidad, todo elemento del mundo real del cual yo puedo obtener información. Cuando yo le adiciono una función, o específicamente debería ser un método, ya interviene un comportamiento. O sea, la clase contiene funciones. La clase hace algo. Algo es lo que hace. Entonces, en este caso, es function. ¿Listo? La palabra reservada function. Y le voy a decir la palabra mágica conexión. ¿Listo? Abro y cierro paréntesis. Aclaro que si de pronto han utilizado otro lenguaje de programación, ya esto cambia un poquito. ¿Listo? No haber de pronto tal vez corchete, lo que sí va a haber una indentación, como por ejemplo Python, etcétera. Bueno, en fin. Luego, como nosotros ya hemos definido constantes, todas las constantes que están aquí son de tipo carácter. Listo, ya hemos definido funciones, ya hemos definido una clase. Nos falta algo muy importante que pues nosotros vamos a utilizar y definir, que se llama una variable. Se va a llamar con. Las variables, como ustedes ya saben, pueden contener valores. Al ser PHP un lenguaje de programación que, si nosotros hacemos una consulta, no es fuertemente tipeado, ¿listo? O sea, básicamente débilmente tipado, ¿listo? Perdón, no tipado. ¿Listo? Es débilmente tipado. O sea, básicamente no, la declaración de variables y otros elementos no siempre tiene que ser un tipo de tipología de datos primaria o no. Entonces no nos obliga. Este valor que le voy a asignar a la variable puede ser cualquiera. ¿Listo? Ahora, dentro de este apartado, yo quiero que sea un valor de un tipo objeto. ¿Listo? Un objeto. Entiéndase que como un objeto, un ejemplar de una clase. ¿Listo? Entonces es importante nosotros tener esto en cuenta. Voy a colocar aquí TPDO. ¿Listo? Abro paréntesis. Son propias del lenguaje de programación PHP. Instructor, ¿cómo hizo para llegar a tener PHP? Pues realmente lo instalé. ¿Listo? Ya les muestro dónde. Ahora, aquí nos indica, necesita un string, ¿listo? Otro string con el password y un array options, básicamente, o un array, un tipo de arreglo. Entonces necesita 1, 2, 3, 4. ¿Dónde lo sé? Mira, aquí está. String dsn, coma. String username, null, 2. String password, 3. Y array options, 4. ¿Listo? Entonces, el último es opcional. Entonces, ¿yo qué le voy a colocar aquí? Como entre paréntesis, yo estoy creando un objeto de tipo PDO. PDO. Ese objeto, lo que me retorne el llamado de ese objeto, se lo va a asignar a la variable con. ¿Listo? Entonces, si un estudiante estudia o un estudiante duerme, por ejemplo,
Entonces yo llamo a estudiante. Cuando yo llamo a estudiante, que es la clase, en algunos momentos va a tener una serie de objetos, elementos. Yo lo llamo a través de un objeto. Y él me va a retornar, puede que me retorne o no, pero digamos lo que en este caso sí va a retornar una serie de valores o un valor. Entonces, en este caso, yo le debo, para que él me revuelva algo, yo tengo que pasarle algo, ¿sí? En este caso, si yo le digo a un compañero de trabajo, hágame un favor, lléveme unos papeles, entonces él me va a decir, pues deme los papeles, ¿sí? Deme los papeles que yo tramito. Entonces, yo le voy a dar algo así como los papeles. En este caso, el valor de la variable SGBD. No, aquí ya empezó a cambiar de color. ¿Listo? Aquí ya empezó a cambiar de color. Luego vamos con el string. ¿Listo? Que es el username. Y ese ya lo tenemos acá, que se llama user. Entonces le vamos a pasar user. ¿Listo? Coma. Para el siguiente, que se va ingresando la contraseña. Entonces ya sabemos que es pass. ¿Bien? Y cerramos con punto y coma. Bien. Ahora, ya lo creo, ya lo llamo, queda asignado a la variable con. Y las funciones, en este caso, tienen una particularidad. Ellas pueden recibir valores, procesan y retornan valores si yo lo deseo. Esa es la gran diferencia entre función y método. ¿Listo? Sin embargo, aquí se define una función llamada conexión. No recibe valores porque aquí, entre estos paréntesis, no está definido. Cuando yo defino aquí, por ejemplo, un A, B, ¿listo? Él lo que va a decir es, yo necesito esto, ¿sí? Yo necesito eso, de alguna manera. Entonces, perdón, esto no es Python. Entonces, aquí, así. Yo cuando llame a la función llamada conexión, él me va a pedir dos valores, los que sea, pero dos valores. Cuando yo la dejo así, no va a pedir nada. Bien, ahora, ¿qué le puedo decir? Si quiero que me retorne o no valores, o los procesa y los devuelve. Yo puedo recibirlos, procesarlos, devolverlos, o no recibir nada, sencillamente de otra fuente recibo algún valor de donde yo llame, puede ser de otra función, de un objeto, de un método, bueno, etcétera, y lo que hace es devolver. Esta función conexión sí va a retornar. Y utilizo la palabra reservada return. ¿Y ahí qué va a retornar? Pues la variable con. Bien, ya. Con eso yo ya tengo. Esta es la conexión que se va a implementar. Bien, bajo ese orden de ideas, para listar paciente, yo ya tengo todo esto. Esto es como la parte gráfica, la parte bonita. Aquí en este apartado, a partir de la línea 27 hasta la 29 por el momento, es donde empiezan elementos lógicos. Yo voy a hacer una aclaración. Esto no se debería implementar. En otros apartados yo voy a implementarlo de una manera distinta o hacerlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a irnos al index. Y ya no olvidé que en la navegación vamos a arreglar server. Vamos aquí usuarios, consultar pacientes, por ejemplo. Y él se va a quedar allí. Va a pasar esto. Esto ya está creado. Todo esto está creado. Mira. Aquí está en listar paciente. Llega hasta acciones. ¿Listo? Ya está creado todo. Aquí me va a decir, oiga, usted me está... Un count PDO exceptions. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí. Que es PDO en PHP. PHP Data Object, por eso decía que es un objeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace PDO en PHP? Básicamente es una capa de acceso a bases de datos que proporciona una interfaz rápida y consistente para acceder a administrar bases de datos y aplicaciones PHP. Una forma de conexión de bases de datos con PHP, gráficamente, para que sea más bonito, es esto. ¿Listo? Pero tiene la posibilidad de conectarse a diferentes sistemas de gestión de bases de datos. Aquí, por ejemplo, PDO en PHP, que es y cómo se usa. PDO en MySQL, PDO en SQLite y en PHR. ¿Listo? Entonces hay diferentes objetos
Entonces Pilote pidió también MySQL, pidió OSI para Oracle Database y para SQLite. Si ustedes quieren implementar otras, pues se podrían implementar a través de eso. Inclusive hay otra manera para realizarlo que es mucho, para mí es mucho mejor. Bueno, esto vamos a tener que realizarlo, pero no por ahora. Esto por ahora no. Por ahora no. Lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Cómo? A través de JavaScript vamos a crear una especie de encapsulamiento y lo pasamos a PHP y de PHP lo procesa, lo puede mandar a la base de datos y cuando extraigo de la base de datos lo toma, hace un recorrido de la base de datos, toma todo ese array de datos, lo encapsula para en un formato en particular en JavaScript y lo muestra en HTML. ¿Listo? Esa es como la idea general. Bien, aquí en este PHP entonces vamos a colocar require. Pero require once. Require once es requerir una vez. ¿Listo? Y vamos a pasarle una root. Entonces vamos a colocar aquí PHP. ¿Listo? Slash. Este no lo tomo aquí de una vez. Vamos a ir a guardarlo. Y va a ser conexión. ¿Listo? Punto PHP. Recordemos que en este caso nos encontramos aquí en listar paciente, tenemos que saltar a la carpeta PHP y de PHP tenemos que ir a conexión.php, por eso se coloca de esa manera. ¿Listo? Punto y coma. También require once. Y aquí lo vamos a dejar. ¿Listo? ¿Qué va a requerir? Resulta que la conexión PHP no se administra por sí solita. Va a haber alguien vigilando, estando estratégicamente revisando qué se hace, cuándo se abre, cuándo se cierra, cuándo se estimula, cuándo no se estimula la conexión. Bajo ese orden de ideas, entonces, yo lo que tengo que realizar es un pequeño aplicativo aquí en controlador. ¿Listo? Este controlador también va en PHP y es el que se encarga de realizar la mayor parte del oficio que nosotros vamos a realizar. Se va a llamar entonces consultas controller.php. Aquí en consultas controller, obviamente, como su nombre lo dice, va a indicar que se va a hacer en PHP. Bien. En este apartado vamos a tener una serie de funciones, un conjunto de funciones enmarcadas en una clase y que a medida que yo voy llamando a la clase, bueno, van llamando a la clase a través de un objeto y específicamente cuál es la función que voy a utilizar, va a ir ejecutándose. ¿Listo? ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces? Una vez en especificadas, de acuerdo a la necesidad. Entonces, una clase que se llama consultas. ¿Listo? Y vamos a implicar extends. ¿Qué es extends? Si la clase es un elemento del mundo real, del cual yo puedo tomar información, o sea, cualquier cosa del mundo real del cual yo pueda procesar y obtener información, yo puedo tener la clase estudiante, como ya mencioné anteriormente. Pero la clase estudiante resulta que al mismo tiempo tiene una serie de características. ¿Listo? Entonces vamos a irnos a Excel para que me entiendan un poco la teoría. Tenemos una clase que es esta. Vamos a ver acá, por acá, abajito. Por acá. Estudiante. Esta clase estudiante puede tener una ID de estudiante, un nombre, un apellido, pero al mismo tiempo puede tener, bueno, una edad, y algo que parecía propio del estudiante, digamos que un nombre de matrícula. Bien, vamos a suponer que esta es una clase denominada estudiante. Resulta que antes que un estudiante sea estudiante, un estudiante es una persona. Entonces podemos definir aquí persona. La persona también tiene un ID, tiene un nombre,
tiene un apellido. Caramba. Y, bueno, tiene una edad. Tiene un género. Tiene una dirección, por ejemplo. Un teléfono. Este señor persona, pues si bien es cierto está acá, ¿no? Por algo lo coloqué allí. Pero este estudiante hereda de persona. Entonces va a heredar de persona. El estudiante hereda de persona. Entonces hay unos elementos que son propios. Cuando se me presenta este tipo de cosas, yo puedo obviar ciertos elementos. El ID no. Nombre ya no va a estar, ni apellido, ni edad. Si nos vamos a quedar con número de matrícula. Bien. Dependiendo del lenguaje de programación, aclaro, dependiendo del lenguaje de programación, podemos empezar a implementar lo que se llama evidencia múltiple o evidencia sencilla. ¿Listo? Porque yo puedo tener aquí una que se llama matrícula, que va a tener un número de matrícula. Bien. Va a tener un número de matrícula, una fecha de matrícula. La fecha que se matriculó, el nombre de la matrícula y no sé, algo así como un encabezado, un periodo, esa sería la fecha, porque hay otro que se puede llamar detalle de matrícula. Listo, vamos a dejarlo así porque no se me viene algo a la mente por el momento. Bien, este vendría siendo otra clase. Bien, vendría siendo otra clase. Pero al mismo tiempo, ¿esto qué indica? Que yo puedo poner a heredar a este señor. Herencia múltiple. Se llama herencia múltiple. Entonces el estudiante realmente no tiene atributos propios como tal, porque él puede decir, ¿cuál es el? Bueno, uno nomás, que sería el ID. Luego, el número de matrícula se lo trae acá. Pero aquí nos va a traer el ID P, siendo como persona. Siendo entonces el número de matrícula heredado de matrícula ID P heredado de persona. Bien, es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces son dos clases heredando. ¿Cómo hace para que la palabra reservada que casi todo el lenguaje de programación utiliza para la herencia se llama extends? Y luego el nombre de la clase. Entonces para este ejercicio, este ejemplo, vendría siendo extends matrícula o extends persona, dependiendo. ¿Listo? Entonces, así es como funciona en términos generales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces va a decir, sí, yo voy a crear la clase consultas, pero me va a extender o me va a generar una opción de extensión de otra clase. ¿Cuál es? PP. Aquí mismo me la va a colocar connection. Mírenla acá. ¿Por qué mismo me la coloca? Porque PHP ya sabe. Dice, son clases propias. Son mías. Usted no tengo que instalar nada, realmente son mías. Entonces, aparte del lenguaje, ¿no? Sino que muchas veces toca instalar cositas que están por fuera, librerías, extensiones, etc. Librerías. O bibliotecas dependiendo de lo que yo requiera. O como en Ruby, Rubies, ¿listo? Dependiendo, porque bueno, ya Ruby no es un lenguaje como tal, es un framework. No mentiras. Ruby sí es el lenguaje. Ruby on Rails es pero es la extensión. Pero eso no duró mucho, realmente. Public. Function. Vamos a definir una función. Entonces se va a llamar select barra el piso paciente.
Esta es la función como tal que nosotros vamos a definir, una de las tantas. Noten de que, a diferencia de la anterior, que por ejemplo en conexión iba protegida, esta ya es pública. ¿Qué quiere decir cuando es protegida? Cuando es protegida, y esta obviamente debe estar dentro de la clase, yo no puedo realizar procesos de llamado directamente a este elemento, porque va a ser propio de la clase la encapsula y va a tenerla allí, es propia de ella, es donde se va a ejecutar, solo ahí. ¿Qué sí puedo realizar con ella? ¿Listo? Que esta misma función en algún momento yo la pueda llamar dependiendo en dónde se encuentre creado el que lo invoca o el que la invoca. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí un pequeño ejemplito, ¿listo? Entonces, por ejemplo, diferencias entre protected y private, y en este caso, aquí está porque miren, Java también lo implementa. Son niveles de acceso realmente, ¿sí? Aquí nos indica la idea, por ejemplo, público, se puede acceder a las propiedades o métodos desde cualquier lugar, o sea, desde cualquier otra clase. El valor es predeterminado, ya viene definido, y la interfaz del uso de la clase. Esto es un tema muy aparte, el tema de la utilización de interfaces. Java es muy bueno en eso. Privado, se puede acceder a las propiedades o métodos solo dentro de la clase, o sea, solo dentro de ella, ¿sí? Lo que es privado, private, ¿listo? No se puede llamar a una variable o método privado desde un elemento secundario que extiende la clase, o sea, no desde por fuera. Y protected, se puede acceder a las propiedades o métodos dentro de la clase y por las clases derivadas de esa clase, es decir, subclases. ¿Listo? O que estén definidas a través de la herencia. ¿Listo? Son funciones internas y detalles de implementación que no deben de ser usadas código de usuario de tu clase. ¿Listo? Por el código usuario de tu clase. Entonces, ahí es donde empieza a haber una de las diferencias de los niveles de acceso. Básicamente, yo no la puedo llamar, a menos que sea en la misma clase o clases derivadas de DB Connection. Pero como yo soy muy chistoso, yo aquí hice herencia a través de DB Connection. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De que esta que está protegida, yo ya puedo tener acceso a ella. ¿A través de una función? Claro. ¿Listo? Entonces, voy a definir aquí una variable. Se va a llamar sqlp y va a ser igual a db, ahí está, db conexión, ¿listo? Dos puntos. Esto es una nomenclatura antigua para realizar procesos de llamado a través, esto es lo que se denomina también en algún momento como un super. ¿Listo? Entonces db connection, que es la clase, y de ahí voy a llamar algo, voy a llamarlo, ¿listo? ¿A quién voy a llamar? A la clase conexión. No conexión, sino conexión. Como en conexión en esta no recibe nada, ¿sí? Guardando, no recibe nada. Flechita, ¿listo? Y vamos a decirle prepare. Entonces, básicamente prepare algo. ¿Qué prepare? Una cadena de caracteres. Va a ser select, ¿listo? Asterisco from paciente. Entonces, señores aprendices, aquí es donde viene lo bueno, ¿listo? Esto está muy bonito. Acá hay dos lenguajes de programa, dos lenguajes realmente. SQL y este. Yo ya me he tomado la libertad de crear un apartado para esto. Entonces yo me voy por acá y creo que el que yo tengo instalado es Champ. Champ es básicamente un aplicativo que me va a servir para administrar para lo que es la conexión de PHP, la administración de aperturas de bases de datos. También tiene implementado lo que es un aplicativo llamado PHP MyAdmin, que es el que se encarga de administrar el sistema de gestor de bases de datos MySQL o MySQL. ¿Listo? Él monta todo con un servidor Apache. Le doy Enter. Y en la parte inferior aquí se va a mostrar. ¿Yo qué necesito? No necesito FileZilla ni Mercury. Ok, Mercury. Bueno, no. Ni Tomcat. ¿Listo? FileZilla básicamente es un aplicativo encargado del tema de subir elementos
Es un cliente FTP, básicamente, no hay que darle más vueltas al asunto, aunque hay unos que son TFTP, pero ya es para otro tipo de apartados, otras funciones, inclusive para la parte de routing y switching en telecomunicaciones. Pero FileZilla, por el momento, en este caso, es FTP. Mercury es la competencia de Git. ¿Listo? Entonces, también es un versionador. Y Tomcat es otro servidor. ¿Listo? Es otro servicio para montar servidores web. Nosotros vamos a utilizar Apache. Este PID es el Process ID, que nota que hay dos procesos y acá se abre el puerto 80 y el 443. ¿Listo? Luego encontramos MySQL e iniciamos. Y se abre el puerto 3306. Y aquí sencillamente llego localhost. ¿Listo? Y enter. Ay, perdón. Localhost, se me fueron los dos. Y aquí está el dashboard. Este es el dashboard de MySQL, Apache. Te voy a decir Apache Friends en el dashboard y entonces me voy aquí a PHP Miami. Yo ya he creado la tabla. Vamos a esperar unos segunditos. Ah, pero yo no he subido los servicios de MySQL. Sí, ahí están. Listo, aquí tenemos. Este es el sistema. Bueno, no es el sistema de gestor de bases de datos PHP Miami. Es un cliente realmente para el sistema de gestor de bases de datos MySQL. Voy a CMD. Listo. No recuerdo muy bien, creo que es MySQL. Ah, bueno, listo, aquí ese password, no. MySQL, vamos a colocar signo de interrogación. Entonces, voy a colocarle help. Ahí. Error denegado para mí. Bueno, creo que era. Bueno, no recuerdo cuál era. Vamos a hacer la consulta. Ese es rápido. MySQL CMD. Aquí está, verificar, correr Windows, pero aquí yo me acuerdo muy bien. Inclusive podemos hacer las vinculaciones. Aquí nos dice paso a paso, MySQL, net start. Bueno, net start. ¿Esto qué es? Que se vaya. Bueno. Aquí nos indica que el servicio MySQL si se encuentra abierto o no se encuentra abierto. Yo sé que está abierto. Ah, bueno, aquí se MySQL Command Client, ese de una vez nos indica el ingreso. ¿Qué es este? Creo que aquí tengo es MySQL Workbench. No recuerdo que lo tengo instalado. Ah, no, no lo tengo. Bueno, eso es otro cliente. Después se los muestro cuando empecemos realmente a utilizar elementos de SQL, pues no son tan... Para este ejercicio no es no es tan complicado. Bueno, por ahora encontramos este cliente. En algún momento les mostraré, no recuerdo en este momento los comandos del shell o inclusive... Bueno, no recuerdo. Aquí, yo ya creé la base de datos, se llama Centro Médico, inclusive ya tiene registros. ¿Listo? Damos clic. Tiene la tabla paciente. Y ya tiene un registro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo sencillamente lo que estoy tratando de hacer es una conexión con esta base de datos. Bueno, una conexión no, la solicitud de la base de datos. Entonces vamos aquí, SQLP. Bien, y le voy a decir que execute. Hay otros que son diferentes. ¿Listo? Ejecute y retorne el resultado de esa ejecución a través de ¿qué? De un array. ¿Ve? Una variable llamada array. Esa es una variable. Por ahora no es un array en específico.
y va a venir de SQLP, ¿listo? Va a haber que le ejecute un fetch up. Bien. Entonces vamos a fetch all, perdón. Un fetch all. ¿De dónde? De PDO. ¿De dónde? Entonces, ¿en qué forma? Más bien, de un fetch, que aquí vamos a encontrar diferentes fetch. Fetch es como si fuera un apuntador, lo trae y me lo asigna a un array. El array queda cargado, que es un array, básicamente va a contener todo el conjunto de datos en específico que vienen a base de datos. Todo, absolutamente todo. ¿Y por qué todo? Porque en la línea número 4 está, al final, select asterisco from paciente. Entonces lo que hace es recorrer toda la base de datos recorrer asterisco es todo, ¿no? Todo de la tabla paciente. Va a recorrer todo y me lo va a traer. Entonces vamos a seleccionar aquí el fetch assoc. ¿Listo? Y punto y coma. Bien, señores aprendices. Ya hemos llegado a elementos un poco más profundos e interesantes dentro de lo que nosotros tenemos que realizar. Bien. Este elemento, que es select paciente, como nosotros estamos ya aquí en listar pacientes, ¿cierto? Entonces nosotros ya podemos realizar procesos de direccionamiento. Entonces controlador, que es la carpeta, ¿listo? Y vamos a llamar a consultas controller, ¿listo? Punto PHP. Llámale, listo. Y aparte de eso, vamos a definir una variable que se va a llamar sentencia. ¿Listo? Va a ser igual a new de consultas. Pero instructor, ¿dónde salió consultas? Resulta que consultas es una instancia donde ustedes ya saben dónde está. Está por acá. Está. Entonces lo que estoy haciendo realmente es llamando la función consultas. Listo. Enter. ¿Listo? Enter. Llamo a la función consultas dentro de lo que yo requiero en listar paciente. Ahora, una variable que se llama mostrar datos. ¿Listo? Va a ser igual a la variable sentencia. Bien. Y va a haber, en este caso, select. Bien. Paciente. Vamos acá. ¿Dónde está esto? Pues mírenla. Clase de consultas, perdón, una función. Clase de consultas y de la clase llame este señor, que es select paciente. Llámemelo acá. El de una vez me dice aquí, mire, hay un public function select paciente. Eso está en algún lado de donde usted lo está llamando. ¿Listo? ¿Y de dónde lo estoy llamando? Pues hombre, usted me está diciendo que es aquí en consultas controller. ¿Listo? Es más, consultas está mal. Consultas controller, ahora sí. Consultas controller.php. Tiene que estar bien escrito. Bueno. Y de ahí entonces él va a hacer un recorrido a través de lo que se llama un ciclo, un for each, por cada uno de quién, de los elementos de un array en este caso. Y este array ya lleva cargado lo que selecciona el paciente, se carga un array y se supone que select paciente, que es este, él retorna algo. ¿Qué retorna? Todo un array. ¿Listo? Entonces, aquí lo que realmente es que lo recibe otro array de nombre, de nombre sentencia y lo asigna, perdón, y lo asigna a mostrar datos. ¿Listo? Entonces, en este caso, mostrar datos, ¿listo? As y algún tipo de elemento que va a ser único. Por cada uno de ellos, entonces se va a cargar en la variable res, donde se va a sobreescribir a medida que se va recorriendo. ¿Listo?
Se va a ir recorriendo poco a poco. ¿Qué va a ir recorriendo? Se recorre, toma una tupla, recuerden una tupla, se va recorriendo y yo tengo que empezar a realizar procesos de recorrido. ¿Bien? Entonces, const, listo, otra variable, se va a llamar, va a recorrer res, un recorrido de res, pero sobre este hay uno que se llama, en particular, que tiene un nombre. Resulta que eso se da cuando yo creé la base de datos. ¿Listo? Y viene que acá se llama uno que se llama consecutivo. ¿Sí? O la tabla, no la base de datos, es la tabla. Consecutivo. Entonces aquí nos vamos a consecutivo. Ese es el campo que yo necesito. Ese va a ser mi indicador. Entonces sobre este dice, bueno, consecutivo. Listo. Extrégame el consecutivo. Ahora utilizo lenguaje utilizo todavía PHP. Listo, un echo. Pero dentro de echo voy a colocar un tr y punto y coma. ¿Esto qué indica? Que todo esto que viene desde aquí, todo esto hasta acá, esto es HTML, incluyendo hasta acá HTML. Bien, todo esto hasta aquí es PHP, pero yo voy a utilizar, entonces tenemos HTML y se le incrusta PHP, y de ese PHP lo voy a incrustar HTML para que me muestre una tabla, realmente. ¿Listo? Luego echo, y voy acá, y voy a definir un TD, ¿listo? Este va a llamar, o se va a concatenar con una variable que se llama var const. Punto, se va a volver a concatenar con el cierre de TD. Bien. T-row, básicamente filas y columnas, ¿listo? Y así entonces vamos a continuar, pero ya con otro. ¿Listo? Este ya va a ser no en consecutivo, sino va a ser res. Pero res, al igual que en al igual que en consecutivo, entonces yo voy a hacer un llamado ya a otro elemento, a campo que tenga en la base de datos, que va a ser tipo barra el piso doc, que es este. Entonces vamos a decir con consecutivo, luego el tipo de documento, luego el documento, la fecha, nombre, apellido, sexo, cada uno, de acuerdo a lo que yo tenga como tal, tratando de generar un orden. Tipo de documento. ¿Listo? Entonces Shift Alt hacia abajo, ya va a ser la misma variable res, pero ya no va a ser sobre este, sino sobre documento, que es, si es documento, sí. Documento, sí es esta. Luego fecha. Entonces fecha es el siguiente, o la siguiente. Nombre, apellido y sexo. Entonces ahora, nombre. Tener mucho cuidado con las mayúsculas aquí. Apellido y sexo. Entonces, en minúscula. Apellidos. Está mal definida. Bueno, apellidos. Y es sexo. ¿Listo? Ya para finalizar, entonces, en este apartado, vamos a generar otro eco, pero entonces vamos a cerrar todo. Bien. TD, vamos a adicionar una clase, va a ser center. Y aquí ya la tenemos. ¿Listo? Perdón. Aquí ya cambio un poquito las cosas porque no nos queremos que se genere conflicto. También les debo mostrar las comillas invertidas text center, que es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, listo. Por ahora en ese apartado. Bien, señores aprendices, por esta noche lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes puedan realizar los procesos de revisión de lo que nosotros tenemos acá, la grabación, y puedan realizar procesos de implementación de lo que tenemos acá.
Bien. Aquí, ¿qué se va a hacer? Una consulta sencilla, la va a crear de la base de datos. Vamos a cuadrar toda una tabla en HTML y vamos a ir generando todo el listado de las consultas de todos los registros. ¿Qué falta aquí? Un elemento gráfico y funcional que nos va a indicar funcionalidades. ¿Listo? Entonces resulta que él nos va a permitir eliminar y realizar modificaciones. Aquí ya hay un CRUD completo. Nos permite consultar, ¿sí? Nos permite sobre esa consulta eliminar y modificar. ¿Listo? Falta también otro elemento muy importante que es el registrar. El formulario ya está construido. Entonces, registro, ¿listo? O create. Read, que es lee, o sea, consulta. Update, que es modificar, nos permite modificar. Y delete, que es eliminar. Entonces nos permite las 4 funciones básicas que tenemos que tener en cuenta en un CRUD. Bien, ese es el objetivo de este proyecto como tal. Ya más adelante tenemos que involucrarnos con elementos de JavaScript y un elemento supremamente importante que no lo he tenido en cuenta por el momento, lo que es el modelo. Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí para esta noche. Entonces, para que por favor tengan en cuenta que estamos utilizando el sistema de gestor de bases de datos Oracle, Oracle, MySQL. Mira que aquí ya se encuentra construida la tabla, la estructura de la tabla ya se encuentra definida aquí. Un consecutivo que tiene la llave primaria, que es un entero. Yo le voy a pasar, le voy a dar una explicación sobre este elemento como tal, lo que es la construcción de la tabla. Tipo de documento, parchar en tamaño 50, todo UTF-8, documento de tipo entero, tamaño de 11, fecha tipo date, nombres, apellidos y sexo, todos variables carácter con un tamaño máximo de 50. Nulo, el primero no recibe valores nulos, el tipo de documento tampoco es nulo, o sea, ya hay una restricción de not null, y los demás sí, ¿listo? No hay ningún tipo de predeterminado, aunque uno puede, digamos, lo que crear la tabla. Si no hay un registro en particular, no hay inserción, yo no necesariamente tengo que llamar el campo cuando hay una predeterminación. Cuando hay una predeterminación, entonces yo le puedo asignar un valor que cada vez que inserte un registro, bueno, no me insertó el registro, entonces por predeterminación se me vaya algún tipo de dato en particular o valor. El primero es muy especial porque es un consecutivo y tiene un extra de un atributo llamado auto-increment. En otros sistemas de bases de datos el auto-increment no existe. Hay algo llamado como una especie de estructura contadora, ¿listo? No recuerdo cómo es que se llama, pero es una especie de estructura contadora. Pero cuando yo inserto un registro, no creo la tabla, sino inserto un registro, yo puedo llamar a ese elemento, ¿listo? Eso se llama una secuencia, perdón, se llama una secuencia, sequence, ¿listo? Eso se da muchas veces en los productos, en Oracle, como tal. Entonces yo ya inserto un registro, cuando voy a insertar un registro, entonces él automáticamente no trae de la estructura de la tabla, sino al momento de realizar el proceso de insertar un valor a través de las sentencias de DML o Data Manipulation Language, puedo llamar la secuencia. No es que la secuencia sea un DML, ¿no? Aclaro. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Miramos el chat. Buenas noches. Listo, buenas noches, Andrés Mauricio. Bien, entonces, señores aprendices, no escucho ningún comentario, ninguna duda. Espero que puedan llevar a cabo este pequeño trabajito para sus respectivas entregas. Muchísimas gracias por la atención. Voy a dejar de este momento de grabar.